Hola chicas y chicos, estamos en la semana 3 de Aprende en Casa 4 y el día de hoy vamos a hablar sobre los modelos atómicos. Chicas y chicos, siempre ha existido personas, ¿verdad?, que se dedican a examinar la naturaleza, a meditar y por supuesto antes de nuestra era, o antes lo que antes se decía antes de Cristo, pero la forma correcta actual es antes de nuestra era común, allá por el año 400 existió un filósofo griego llamado Demócrito, y él se puso a pensar que todo esto que nos rodea, ¿verdad?, que se llama materia, él pensó si tomáramos un pedazo de materia de lo que fuera, desde un fragmento de pan, un elemento químico, algo que estuviera en la naturaleza y le hiciéramos un corte y a ese corte lo volviéramos a dividir y siguiéramos corte y corte y corte y haciendo divisiones, tratando de hacer siempre algo más pequeño y que llegara un momento en que ya no pudiéramos, por más cortes que hiciéramos, seguir dividiendo, que ya fuera imposible esta materia seguir partiéndola. Entonces él idea esta palabra y dijo: esta partícula de la materia que ya no se pudiera dividir la vamos a llamar átomo. ¿Por qué? Porque la palabra A de alfa del alfabeto griego significa sin, y tome, esto está escrito en griego, tome significa corte, o sea, sin corte, que la materia ya fuera indivisible, y a esa parte le llamó el átomo. Ya en épocas más modernas, ¿verdad?, lo que conoceríamos ya en nuestra era común, allá por el año de 1803, otro científico llamado Dalton, él también pensaba muy similar a como lo había hecho Demócrito, y él también llegó a la conclusión que pues la materia tendría que estar formada por partículas indivisibles, a las que igual continuaría llamándosele átomos, ¿verdad?, pero que cada átomo tendría una masa específica para cada elemento que hasta entonces se había descubierto. Y además él pensó pues que entonces, como cada uno de ellos sería diferente, tendrían la capacidad estos elementos químicos de combinarse para formar compuestos químicos, ¿verdad?, que pudieran enlazarse y unirse. Sin embargo, este modelo también presentaba errores porque él pues presentaba sus teorías de cómo podrían combinarse, pero no concordaban muchas veces con las propiedades en la vida real de esos compuestos químicos o sustancias que se encontraban en el ambiente. Pues las investigaciones seguían y estos científicos pues hacían continuamente más experimentos y resulta que Thomson, allá por 1904, ya en nuestra era común, él empezó, recuerden que se pensaba, de acuerdo a Dalton, que pues el átomo era una partícula compacta y así, indivisible. Pues resulta que en sus experimentos él descubre que en realidad esa partícula, la más pequeña, llamada átomo, él hizo experimentos y descubrió que en realidad allí en esa partícula había una carga negativa. Y entonces él dijo, bueno, pues si hay una carga negativa, pues por supuesto también debe de haber cargas positivas. Y entonces él es quien por primera vez a estas cargas negativas las llama electrones. Recuerden, los electrones tienen la carga negativa. Y él dijo, bueno, me imagino que entonces el átomo es como una esfera, donde la parte de la esfera debe tener carga positiva y por allí, ¿verdad?, intercalados deben de estar los electrones. Y entonces de aquí es como surge lo que se conoce como el panqué con pasas, porque él lo dibujaba así como la esfera del átomo y luego le ponía así como que sus puntitos negros que parecían pasitas, y entonces este modelo se le conoce como el panqué con pasas, ¿no? Para que ustedes lo tengan presente. Esto fue un descubrimiento muy, muy importante para aquella época. Fíjense que obviamente para aquella época estamos hablando de Thomson en 1904, pues por supuesto que ya vivía Rutherford, y él examinó también el modelo de Thomson del panqué con pasas, y él también hizo sus experimentos, bombardeó, trabajó mucho con el metal del oro, y se dio cuenta ya por 1911 que en realidad estos electrones entonces deberían de estar afuera de un núcleo.
él nuevamente retoma esto del modelo del átomo y dijo, las partículas positivas, ¿verdad? Ahí es donde surgen ya los nombres así, forma oficial. Las cargas positivas son llamados protones, los electrones son los de carga negativa, pero esos no pueden estar en el núcleo porque si tienen cargas positivo y negativo que son diferentes, pues se van a repeler, no pueden estar juntos. Es seguro, y por el experimento que hizo, que indudablemente las cargas negativas andan afuera del núcleo. Y dijo, pero para que se equilibren los protones, seguramente que también debe haber otro tipo de partículas que no tienen carga, llamadas neutrones. Entonces, así fue como se fue estableciendo más este modelo, donde tenemos, entonces, él dijo, aquí tenemos un núcleo, que sería el núcleo del átomo, y los electrones, así como que estarían separados del núcleo, y así es como se pueden entonces establecer este modelo y sea más equilibrado. Pues fíjense que allá para 1913, Bohr examinó nuevamente también el modelo de Rutherford y él hizo, ¿verdad?, igual sus cálculos, sus experimentos, y él se dio cuenta pues que en realidad no podía hacer no solamente que como una nube que anduvieran los electrones afuera del núcleo, sino dijo, seguramente deben de tener ciertas órbitas, o sea, caminos, ¿verdad?, fijos por donde los electrones están girando alrededor del núcleo del átomo, para que puedan mantener esa estabilidad en diferencias de cargas. Y entonces él le llama a estas, ¿verdad?, estos caminos fijos donde circulaban, daban vuelta a los electrones, los llamó órbitas. E inclusive él estableció que en la primera órbita de un elemento químico, pues solamente hay 2 electrones, en la segunda órbita hay 8, en la tercera máximo 18, en la cuarta 32, y así etcétera, ¿no? Dependiendo del elemento químico del cual se estuvieran hablando. Y que los electrones, pues entonces los de carga negativa, ahora sí estarían girando afuera del núcleo, parecido a un sistema solar. Y esto ocurrió allá por 1913. ¿Por qué es importante que conozcamos los modelos atómicos y cómo fueron ellos cambiando a lo largo, ¿verdad?, del tiempo, a lo largo de los siglos? Pues porque nos vamos dando cuenta que en base a eso, pues pudieron tener un mejor entendimiento de la materia, de la naturaleza, ¿verdad?, poder plasmarlo en sus descubrimientos, de poder compartirlo con la comunidad científica. Y por ejemplo tenemos ahorita otro modelo, el de Sommerfeld. Él también examinó también la información que tenía de este último modelo de Bohr, y entonces él descubre pues que esas órbitas que habíamos dicho que eran como un sistema solar, pues que en realidad no tenían que tener una forma de circunferencia exacta, sino que en realidad tenían órbitas elípticas donde giraban, pasaban estos electrones, y nuevamente en el núcleo se encontraban los protones de carga positiva y las otras partículas llamadas neutrones que no poseen ninguna carga. Esto Sommerfeld lo planteó en 1916, y por supuesto que hay más modelos, pero aquí lo importante es que si ustedes, ¿verdad?, retenemos los modelos principales que se estudian a nivel secundaria, que estaríamos hablando de Demócrito, de Dalton, el de Pancke de Pasas de Thomson, el de Rutherford y posteriormente el de Bohr, nos va a ayudar a entender entonces muchas cosas de la química actualmente, y podrán retener esa información visualmente para beneficio de todos. Lo que ahora los estoy invitando y las estoy invitando es a que realicen un mapa, ¿verdad? No es un mapa, sería una línea del tiempo, para que pongamos los principales modelos, que en estos serían 4, estoy pidiendo 5, incluyendo el de Demócrito. Los primeros 5 vamos a ponernos en la línea del tiempo, especificando el nombre del modelo, el dibujo del modelo, la imagen, el año y una descripción muy breve de en qué consistió ese modelo en la línea del tiempo. Así que adelante. Pues así, chicos, quedaría nuestra línea del tiempo con el modelo de Demócrito, que es el de esferas, llamado átomo porque es indivisible, el modelo de Dalton, que nos dice que sí son esferas
que son específicas para cada elemento y que al combinarse estos átomos forman compuestos químicos. Tenemos a Thomson en 1904 con su panque con pasas, descubre que hay cargas negativas a las que nombra electrones, y Rutherford en 1911 también descubre que entonces en el centro de ese átomo es lo que llamamos núcleo, existen protones con carga positiva, con otras partículas llamadas neutrones que no tienen carga, y por supuesto que los electrones están afuera del núcleo girando alrededor de ese núcleo. Y por último tenemos el modelo de Bohr, donde él establece que entonces debe de existir órbitas definidas donde estos electrones están de carga negativa girando alrededor de un núcleo, y en efecto en el núcleo continúan estos protones de carga positiva y nuestras partículas denominadas neutrones con carga neutra. Pues muy bien, chicos, aquí yo se los puse con palabras las más elementales, pero ustedes si lo quieren poner en sus propias palabras para que hagan su actividad, y nos vemos la próxima semana.